Salmo 51, dice el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu escritura. Pido que esta tarde, Señor, nos dejes ver el Evangelio en el Salmo 51 y cómo debemos de venir como pueblo de Dios en arrepentimiento continuo y cómo confesarnos delante de ti. Y también, si alguien no te conoce, cómo puede venir delante de ti y apelar a tu gran misericordia. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En su famoso libro llamado El Tesoro de David, Charles Spurgeon escribe sobre el Salmo 51: Si nuestros pecados fueran como el número de los cabellos en nuestra cabeza, las misericordias de Dios son como el número de las estrellas del cielo. Este Salmo 51 que estaremos viendo esta tarde es un salmo de penitencia. Los salmos de penitencia nos hablan del pecado y de la confesión delante de Dios. Este Salmo 51 nos provee las instrucciones como pueblo de Dios de cómo podemos venir delante de Él y confesar nuestros pecados y apelar a su misericordia. Quiero que miren el título del Salmo. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Para agarrar el contexto a lo que se refiere esto, vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 11. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 11, ya que el título nos lleva a ese pasaje. 2 de Samuel 11, brevemente el versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y visitaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este versículo nos da una pista que algo está a punto de suceder, porque los reyes deben de estar en la guerra. Y en aplicación espiritual, todo creyente debe de tener su armadura puesta todos los días para no caer, como veremos en este pasaje. El versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David ve a una mujer hermosa desnuda mientras se baña y la codicia. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. No le era lícito a David tomar esta mujer, porque era una mujer casada. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Aquí vemos que David comete adulterio con Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer,
y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy en cita o estoy embarazada. Ahora David tiene un gran problema en sus manos. David cae en el pecado y David es seducido, como dice Santiago 1, versículo 14, como cuando todo hombre peca. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ustedes conocen la historia. David no se arrepiente inmediatamente y primero trata de cubrir su pecado. Él trata de cubrir su pecado y termina matando al esposo de Betsabé, a Urías, quien también es uno de sus soldados y es un soldado fiel. Viene en el versículo 26 y 27, según Samuel 11, versículo 26 y 27, dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mira la última parte. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A Dios no le agrada lo que hace David. Comete adulterio, mata al esposo de esta mujer, y él envía a un profeta a confrontar a David. Miren el capítulo 12, rápidamente, versículos del 1, vamos a ver. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viéndolo a él, le dijo, y le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmieron en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno en el camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David escuchaba los casos del reino, y le cuentan una historia donde un hombre toma la oveja o la corderita de un hombre pobre, y David se enoja como rey y trae juicio y dice, que tal hombre muera. Miren el versículo 6. Y debe pagar con la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren el versículo 7, y aquí terminamos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David trae juicio y sin saberlo acaba de declarar su propia condena. Tú eres aquel hombre. David era el hombre de la historia que merecía la muerte. Y en extensión, tú eres aquel hombre, porque todo hombre ha pecado delante de Dios. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Pero miren rápidamente el versículo 3, antes de ir al Salmo 51. Según Samuel 12:13, le voy a leer la Biblia de las Américas, dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora, la vida de David es terrible después de eso. Es una vida donde se muere su hijo y va de consecuencia en consecuencia. Su casa se rebela contra él y hay un desastre tras desastre. Pero a la misma vez esto nos apunta al Evangelio. Vayan conmigo al Salmo 51. Salmo 51, aquí empezamos nuestro texto del día de hoy. Después de esta situación con Betsabé y de su gran pecado es cuando David escribe el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí vemos a David arrepentido por su gran pecado, clamando y apelando a Dios, poniendo toda su confianza solamente en la misericordia de Dios. Aquí la palabra que se usa de misericordia es el Gesed. Y el Gesed de Dios nos habla de la fidelidad de Dios, del amor que no falla de Dios, de la devoción de Dios hacia su pueblo escogido. Y este salmo nos enseña cómo como creyentes debemos de confesar nuestros pecados cada vez que pecamos delante de Dios y venir a Él sin importar cuál sea el pecado y apelar al Gesed, al amor que no falla de Dios en nuestra confesión. La Biblia dice que las piedades de Dios son grandes aún en medio del juicio y aún más preferibles que el juicio de los hombres. No vayan ahí, pero escuchen cómo dice 2 Samuel 24, más adelante en otra historia, cuando David vuelve a pecar
y Dios le da a escoger a David entre 3 juicios. David dice en 2 Samuel 24:14, yo se los leo: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. David prefería el juicio de Dios que el juicio de los hombres. Y en nuestro pasaje David le pide algo inimaginable a Dios, y David le pide a Dios que borre y cubra sus rebeliones. El borrar aquí es que le está pidiendo a Dios que no tenga registro de su pecado. Y recuerden, su pecado es un pecado horrendo. Él cometió adulterio y mató a Urías. Ahora, lo interesante de esto es que si la Biblia habla de un pecado que es fuerte, es el adulterio, y dice que su afrenta no puede ser borrada. Escuchen cómo dice Proverbios 6:27. Dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Está hablando de adulterio. Dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Y qué tal hace? Y luego dice: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero en el Salmo 51, David le pide a Dios que borre, que no tome en cuenta en su libro de registros su gran pecado. ¿Que no sería injusto que Dios borre un pecado tan grande? ¿Cómo Dios podría borrar el pecado de David con otro hombre al matar a otro hombre? ¿Cómo Dios podría borrar que David mató a un soldado fiel? ¿Cómo Dios podría borrar el pecado inmenso de David, que él mismo reconoció que merecía la muerte? Miren Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto que David le pide a Dios de que lo lave tiene implicaciones rituales del Antiguo Testamento, de los lavamientos que se hacían en el templo de Israel. En estos lavamientos religiosos uno tenía que estar lavado y bañado para limpiar su impureza y poder adorar a Dios en el templo. Y aquí David está haciendo una alusión a este ritual de lavamiento. Él se siente sucio por su gran pecado y pide ser lavado más y más de su maldad. Eso de ser lavado lo escuchamos en Ezequiel 36:25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo hemos visto en Corintios cuando dice 1 Corintios 6:11: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Lo vemos en Hebreos 10:19 cuando dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y luego dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Es por medio del evangelio que los hombres pueden ser lavados de su gran maldad. Es por medio del evangelio que los hombres son lavados de sus impurezas para poder acercarse al trono de gracia de Dios. Es por medio del evangelio que David podía pedirle a Dios que borrara todos sus pecados, que no tuviera un registro en su libro de ellos. Y en este salmo vemos cómo un hombre arrepentido debe acercarse a Dios sin importar cuál sea su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste de ser lavado más y más de tu maldad? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por más santidad en tu vida personal? Miren en Salmo 51, versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de delante de mí. El pecado de David tuvo que haber estado constantemente aterrorizándolo en su mente, porque como juicio por su pecado, su hijo murió. Y aquí vemos una gran diferencia entre el David que estaba escondiendo su pecado al momento que lo reconoce y confiesa su pecado delante de Dios, apelando al Gesed, a la misericordia de Dios. No vayan ahí, pero en el Salmo 32 vemos qué pasaba cuando David no confesaba su pecado. Cuando David no confesaba su pecado, le estaba afectando aún físicamente. Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi vendedor de sequedades de verano. Cuando David ocultó su pecado, él se empezó a sentir mal físicamente, enfermo, y la carga tenía de una conciencia sucia. Pero el mismo Salmo 32 nos dice que en el momento que David llegó y confesó su pecado, él sintió libertad. Escuchen Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La pregunta para ti es, cuando pecas, ¿te confiesas rápido tu pecado o cargas con tu pecado tratándolo de esconder y aún sientes esa angustia dentro de ti? Lo peor que podemos hacer es no confesar rápidamente nuestros pecados al Dios que está en todas partes, todo lo sabe y todo lo ve. Escuchen cómo dice el Salmo 139, versículo 1, no vayan ahí, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que hablara el salmista, Dios ya conocía sus palabras. Versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, hiciere mis estrados, he allí, aquí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar al extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo peor que podemos hacer como creyentes es ocultar el pecado cuando Dios ya conoce ese pecado. Y David estaba enfermo físicamente hasta que confesó su pecado. Miren Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos algo interesante. David había matado a un hombre. Lo mató y tomó a su mujer. Él había, por decirlo así, pecado contra Urías. Él era el hombre malo de la parábola, quien había tomado una corderita al hombre, robado la corderita al hombre pobre. Pero a pesar de que David pecó contra su prójimo, en realidad él había pecado finalmente, contra Dios. Pero a pesar de que David pecó contra su prójimo, el Salmo 51 nos recuerda que todo pecado es finalmente una afrenta, una rebelión en contra de Dios. Este es el principio de José en Génesis, cuando la esposa de Potifar le quiere seducir y él le dice en Génesis 39:9, no vayan ahí, yo lo leo, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David mismo dijo en la parábola que el hombre que hizo tal cosa debía de morir. Era digno de muerte. Pero en este pasaje, a pesar de que David era digno de muerte, apela al carácter misericordioso y fiel de Dios. Este versículo es citado en el Romanos 3:4, yo se lo leo, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. En otras palabras, Dios es el juez de toda la tierra y Él tiene el derecho de condenar a los pecadores. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que vemos en este pasaje no es que David está excusando su pecado, sino que él reconoce su depravación interna, su depravación
total. Esto significa que todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa que ha afectado todo su ser. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Juan 3:6, lo que nacido de carne, carne es. Cuando Job dice en Job 15:14, dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? O el nacido de mujer para que sea justo. Versículo 15 dice, he aquí, Dios no confía en sus santos, hablando de los ángeles, y ni los cielos son puros ante sus ojos, cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe agua como la iniquidad. Pablo dijo en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el momento que nacemos bajo el primer Adán, nacemos afectados en nuestra salud por el pecado, nacemos en nuestro físico afectado, nuestra vida espiritual, nuestro razonamiento, todo ha sido afectado por el pecado. Y aquí es lo que David reconoce, Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí David reconoce que al igual que todo hombre, desde el vientre de su madre fue formado en maldad. Desde el vientre de su madre David ya era un pecador. Desde el vientre de su madre él nació bajo el primer Adán. Desde el vientre de su madre David estaba inclinado continuamente a pecar contra Dios. Desde el vientre de tu madre ya había maldad en el corazón de David, y esto es verdad para ti y para mí. Desde que nacemos odiamos a Dios. Desde que nacemos odiamos la justicia de Dios. Desde que nacemos nuestras emociones están afectadas por el pecado. Desde que nacemos nuestros corazones, que son el centro de nuestra persona, son engañosos y enfermos. Desde que nacemos muertos espiritualmente a las cosas de Dios. Desde que nacemos no podemos agradar a Dios. Desde que nacemos estamos bajo la ira de Dios. Desde que nacemos somos el hombre que el profeta Natán dice, tú eres aquel hombre que merece la muerte. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí David sigue hablándonos del carácter santo de Dios comparado al carácter corrompido del hombre. Y nos dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios no se dejaba llevar por la apariencia externa, sino que Dios deseaba santidad desde adentro del corazón para afuera, y no santidad externa aparentada cuando el corazón estaba podrido. El salmista en el Salmo 15, versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El corazón es el centro del hombre y Dios busca santidad y verdad en el corazón. Salmo 26, versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino en mí de perversidad y guíame en el camino eterno. Y miren nuestro pasaje una vez más. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré más limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. David entendía su depravación. ¿Entiendes tu maldad? Aún como creyentes queda un remanente de mal en nosotros y continuamente estamos pecando. Y continuamente debemos de venir al Señor en arrepentimiento. David dice esto como un creyente. Lávame y seré más limpio y más blanco que la nieve. ¿Entiendes tu depravación aún como creyente? Eres santo posicionalmente, pero sigues en un mundo que continuamente ocupa ser confesado delante de Dios y venir a Él en arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, guíame, lávame, escudriñame desde el íntimo de mi ser, purifícame, santifícame? ¿Has olvidado que sin santidad nadie verá
al Señor. Versículo 7, purifícame con hisopo. El hisopo era una planta con muchas hojas que servía como una brocha. Y se mezclaba la sangre y el agua y eran lavados los leprosos en el Antiguo Testamento. Era la sangre de los linteles. Cuando pasó el juicio en Israel, era puesta con hisopo. El hisopo se usó cuando Moisés bañó al pueblo de Israel con sangre. En Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció sobre el mismo libro y también a todo el pueblo. Y aquí David deseaba ser purificado de su pecado como lo hacían los leprosos en el Antiguo Testamento. Con hisopo, con una brocha donde se aplicaba la sangre, que nos apunta a la sangre de Cristo que limpia como con hisopo de todo pecado. Y él decía va a ser más blanco que la nieve cuando esto pasara. Algo que el profeta Isaías nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Nuevo Testamento se nos dice que el propósito del Evangelio es presentar a Cristo una iglesia santa. Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El salmista en el Salmo 103 nos dice que Dios arroja lejos nuestras rebeliones. Esto nos enseña que no hay pecado que la sangre de Cristo, escuchen esto, no hay mancha en ti que la sangre de Cristo no pueda ser más blanca que la nieve. Ese es el reflejo del Evangelio de Cristo Jesús. Salmo 57, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora la Biblia de las Américas traduce algo más literal y dice, los huesos que has quebrantado. Cuando David pecó y trató de cubrir su pecado, y trató de cubrirlo y vivir, aparentar externamente, Dios quebrantó a David. Dios es como si se le hubieran quebrado los huesos a David. Era un dolor físico, un dolor que hacía crujir los dientes. El no confesar el pecado trae agonía espiritual y aún física. Por eso en 1 Corintios 11:29, cuando la iglesia estaba tomando la Santa Cena, mientras que caminaban en pecado, vino enfermedad a ellos. Escuchen cómo dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o muchos están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y por esta razón el creyente debe vivir constantemente examinando su vida y arrepintiéndose, pidiendo ser lavado, no sea que el juicio y la disciplina del Señor vengan sobre él. Y en nuestro pasaje David no solamente se siente mal físicamente, sino que ha perdido el gozo de su salvación, el gozo del Señor. Pero David sabía que su esperanza estaba en Dios, quien podía restaurarlo y restaurar su gozo. Salmo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y te recrearán los huesos que has abatido o quebrantado. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Una vez más, Dios aquí nos muestra lo que puede hacer por medio del Evangelio. David pide algo increíble, le pide a Dios que está en todas partes, que todo lo ve y todo lo conoce, que esconda el rostro de sus pecados y que borre el registro de su maldad. Y de manera asombrosa este pasaje aparece en el Nuevo Testamento. Aparece el Salmo 32 en Romanos capítulo 4, que el Salmo 32 básicamente es paralelo al Salmo 51, después de que David comete adulterio, y se usa para explicar la justificación. Escuche cómo dice Romanos 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo es posible que Dios
no le atribuyera el pecado a David. ¿Cómo es posible que Dios cubriera el pecado de un adúltero y de un asesino? Porque en el Evangelio, Cristo es el justo, el que mató a Cristo y lo contó a él como un pecador para declararnos a nosotros justificados delante de Dios. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos repetido el gran anhelo de David era tener un corazón nuevo. David no simplemente pide o ora mejorar, él pide ser transformado desde su corazón para afuera. Y cuando dice crea aquí es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1 cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, solamente Dios podía crear en David un corazón nuevo, transformado. La primera creación fue un milagro de Dios y la segunda creación de un nuevo corazón es un milagro de Dios en Cristo. Como hemos visto en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí David reconoce que él ocupaba una obra soberana de Dios para ser transformado y limpiado de su maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren el versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Ahora este es uno de los versículos más impactantes de todo el Salmo 51. David, después de pecar horrendamente contra Dios, le pide a Dios que no le quite tu santo espíritu. Y tal vez tú estás aquí y conoces el Nuevo Testamento, sabes que Efesios 1:3 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como creyentes. Pero bajo el antiguo pacto, esto no era así. Bajo el antiguo pacto, si recuerdan, Saúl pecó en contra de Dios y Dios le quitó o removió su espíritu de él. Escuchen cómo dice 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. David estaba atormentado. El rey anterior que él había sido removido y Dios había removido también su Santo Espíritu. Y David aquí, después de su gran pecado, le ruega, le ora a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, como creyente en el nuevo pacto, el Espíritu Santo no se puede ir de ti, pero sí puedes entristecer al Espíritu de Dios cada vez que pecas. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Así es que el creyente, cuando peca, confiesa su pecado no porque perderá al Espíritu, sino porque ha ofendido y ha entristecido al Espíritu Santo de Dios. Salmo 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el versículo 12 volvemos a ver el deseo de David de tener una vez más el gozo del Señor como resultado de su arrepentimiento y caminar en obediencia con Dios. Miren el versículo 12, parte final. Y espíritu noble me sustente. Ahora, esto muchos creen que es referencia al Espíritu Santo. El espíritu noble puede ser referencia al Espíritu Santo y puede ser, ya que el versículo 11 nos acaba de hablar del Espíritu Santo. David quería que el Espíritu Santo de Dios lo sustentara después de su pecado. Aquí es llamado el Espíritu noble, el Espíritu de Dios, y en el Nuevo Testamento es llamado el Consolador. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Matthew Henry decía: los penitentes deben ser predicadores. Lo que David está diciendo es que cuando fuera perdonado por Dios, cuando fuera perdonado por haber confesado su vil pecado y fuera restaurado, él le hablaría a los demás. Él fuera un predicador y le hablaría a los demás sobre el gran perdón y el gran Salvador que él tenía en Dios. Escuché a un evangelista llamado Saitenbrugge que decir: cuando Dios creó al mundo, Él lo habló en existencia.
Pero cuando Dios nos salvó a nosotros, Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. David, al ser perdonado por Dios, una persona verdaderamente perdonada, no puede hacer otra cosa más que contarle a otros del perdón que ha recibido y cómo Dios, quien es santo, ha quitado la mancha de su pecado. Miren el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Esto de líbrame de homicidios es líbrame de la culpabilidad porque había matado a un hombre. Líbrame de tener una conciencia sucia porque he derramado sangre, dice David, Dios de mi salvación. Y esto es una bella promesa en el Nuevo Testamento, ya que dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia y Dios nos perdona de toda maldad. ¿Alguna vez te has preguntado? Miren el versículo 14, cantará mi lengua de tu justicia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando cantamos himnos es un momento tan especial? ¿Por qué es tan solemne ese momento? Decía Spurgeon, un gran pecador perdonado hace un gran cantante. La razón por la cual cuando cantamos himnos es un momento tan especial es porque hemos recibido como creyentes el perdón de Dios. Y cuando cantamos es algo verdadero para nosotros. Adoramos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Miren el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Aquí David reconoce que Dios no estaba impresionado con sus actos de adoración externa y hace alusión a los sacrificios del templo judío. Dios no está conforme con una adoración externa. Dios no está conforme con que simplemente asistas los domingos a la iglesia. Dios no está conforme con que simplemente ofrendes. Dios no está conforme con que simplemente vengas y cantes himnos de vez en cuando. Dios no quiere eso de ti. Dios quiere tu corazón. Y no lo quiere como está, sucio. Quiere un corazón limpio. Y la única forma que puede ser limpio es por medio de la sangre de Jesucristo. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es una promesa de Dios. Dios no rechazará al hombre y a la mujer que vengan como David después de su horrendo pecado, ya sea que no seas creyente o como creyente, que vengan y vengan con un corazón contrito y humillado delante de Él. Él no quiere tus holocaustos. Él no quiere que estés sentado nomás aquí de vez en cuando. Él no quiere que vengas a cantar de sus misericordias. Ese pacto no te corresponde a ti. No te corresponde cantarle a Él así si no vienes con un corazón contrito y humillado. Solamente los hombres y las mujeres que han sido perdonados por la sangre de Cristo son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Miren el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora parece que no cabe aquí en este pasaje, pero básicamente David es el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Y cuando Dios perdonara a David, también sería bendecida todo Jerusalén y toda la nación de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Miren el versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios sí quiere tu adoración externa, pero primero quiere que vengas a Él con un espíritu, con un corazón quebrantado, y que solamente puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Para terminar, 2 aplicaciones rápidas. Si eres un creyente, no tardes en confesarte. No encubras tu pecado. Tenemos un manual de que debemos de venir constantemente
en arrepentimiento. Esta es la vida cristiana, el arrepentimiento y la fe. No encubras tu pecado, ya que serás como David, que perderá el gozo del Señor, y te sentarás como que tus huesos están quebrados. Y segunda aplicación, si no eres creyente y es la primera vez que escuchas algo así, no importa qué tan horrendo sea tu pecado, tal vez te sientes manchado, te sientes como los hombres leprosos que estaban enfermos en el Antiguo Testamento y su carne se estaba echando a perder. Así es como Dios te mira como un cadáver espiritual. Pero la Biblia nos habla que así como el hisopo y el agua de Salmo 51 limpiaban, era una forma de limpiar el pecado. Por medio de la sangre de Cristo, tu corazón puede ser transformado más blanco que la nieve. Pon tu fe en la muerte de Cristo, quien murió por pecadores y quien resucitó el tercer día. Encontrarás el gozo del Señor y entenderás el canto especial de los himnos cristianos. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.